Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Barça 4, Celta 3. Señores y señoras, vaya partido que hemos vivido hoy, que yo he vivido in situ en Montjuïc, porque ha sido tremendo, ha sido un partido muy complicado, donde el Barça en la primera parte se le vio muy cansado, se le vio falto de ritmo, se le vio con un juego que era desconocido, ¿no? Y aún así empezó ganando con un gol de Ferran Torres, un buen gol de Ferran Torres, que hacía presagiar que igual el partido iba a ser más sencillo de lo esperado, ¿no? Fue un gol, no sé si fue en el minuto 7, minuto 9, algo así. La verdad es que hoy, al estar en el campo y no estar tranquilamente en casa viendo el partido, pues posiblemente haya algunas imprecisiones en el vídeo, pero entenderlo porque es complicado tomar notas y ver las cosas claras justo en vivo en el estadio. En fin, nos duró poco la alegría porque el Celta empató el partido en una jugada en la que Szczęsny no estuvo muy acertado, aunque luego nos salvó en dos o tres cantadas, tuvo dos paradones seguidos espectaculares en la segunda parte, pero justamente en este gol no estuvo acertado y no llegó a tapar justo el centro, y por muy poco, yo estaba en esa parte y no llegó por muy poco, y bueno, nos empató muy fácilmente el Celta. La primera parte no tuvo mucha más historia porque el Barça dominaba, pero no creaba demasiadas ocasiones, no llegábamos mucho al área rival, no tuvimos ninguna ocasión demasiado clara, igual una de Lewandowski que tiró fuera y alguna otra más, pero no fue una primera parte muy brillante. Y en la segunda parte quizás salimos con otra idea, pero al final dormidos, ¿no? O bueno, quizás el Celta supo leer muy bien la línea defensiva muy alta del Barça, como en todos los partidos, porque en una contra, bueno, en un robo que robaron el balón a Pedri y hubo una transición bastante rápida, nos marcaron un gol, el segundo de Borja, que hoy marcó un hat-trick y no valió para nada. Imaginaros cómo también tiene que estar, que se fastidie, me da igual, sinceramente. Y el tercero del Celta, que llegó en un balón, un patadón para arriba, que le llegó también a Borja y lo marcó, ¿no? Y la verdad es que en ese momento se ponía el partido muy cuesta arriba y parecía que iba a ser imposible, ¿no? Iba a ser imposible, ya no digo ganar, sino por lo menos empatar. Pero empezó el festival de cambios, Flick dio salida a Lamine Yamal y a Dani Olmo, que Lamine Yamal yo creo que es el primer partido en toda la temporada que no era titular, hoy no lo fue, y en la segunda parte se notó, o sea, ya en la primera parte se notó muchísimo la ausencia de Lamine Yamal, y en la segunda parte, tras la salida al campo de Lamine Yamal y Dani Olmo, que salieron por Fermín, quiero recordar, y por Ferran, cambió muchísimo el partido. Cambió muchísimo el partido, absolutamente fue otro partido radicalmente diferente. El Barça empujó muchísimo. El Barça empezó ahí a creer en la remontada, en la que no vimos esta semana en Champions, la vimos hoy en Montjuïc. Empezó a creer en la remontada, empezó a sacar fuerzas de flaqueza, empezó a atacar muchísimo y hubo unos 5 o 10 minutos de velocidad de crucero, de un Barça rapidísimo, de jugadas pim-pam fuera. Y la verdad es que, bueno, pues se consiguieron los dos goles de la remontada, del empate, el del 3-3, digámoslo así, prácticamente en 3 o 4 minutos, ¿no? Con un gol de Dani Olmo, que estuvo muy bien, y tras un centro de Rafinha, quiero recordar, y luego un centro perfecto de Lamine Yamal, que Rafinha remató de cabeza, y que fue la locura del estadio, la locura impresionante, ¿no? En un estadio en el que, bueno, hay ciertos momentos en el que se ve que la animación es la que es, pero bueno, yo lo vi, yo me lo esperaba peor, ¿eh? Yo vi un estadio animando bastante, por lo menos intentando animar en muchísimas ocasiones, y la verdad es que, bueno, pues estuvo bastante bien, ¿eh? Se animaba bastante, se cantaba bastante, más de lo que se ve en televisión, sinceramente, más de lo que se ve en televisión. Y bueno, al final, pasaban los minutos, el Barça, una vez que empató el partido, bajó un poco el nivel, bajó un poco la intensidad. No sé, daba la sensación de que si hubieran seguido igual, hubieran podido marcar el cuarto, el quinto, pero quizás, ¿no?, el temor de haberse visto con un 1-3 y con posiblemente los 3 puntos perdidos,
verse como mínimo con el objetivo, con el botín del empate, yo creo que hizo que el equipo se relajara un poco y dijera, bueno, ya hemos conseguido lo más difícil, que era empatar, vamos a ver si el gol llega, entre comillas, por su propio peso, ¿no? Y bueno, de hecho, empezaron a pasar los minutos y no acababa de llegar, ¿no? Parecía que al final el empate iba a ser, bueno, pues el resultado final del partido, ¿no? Hasta que llegó el descuento, 8 minutos dieron, sí que es verdad que se había perdido muchísimo tiempo, bueno, el Celta había perdido tiempo, lo que no están los escritos, pero también había habido varios cambios, bueno, la verdad es que me sorprendió un poco tantos minutos, pero el estadio lo celebró como si fuera un gol, y de hecho fue una premonición de lo que iba a pasar, ¿no? Porque llegó el penalti a Dani Olmo, un penalti, estaba en mi zona donde estaba yo, en ese córner, y era clamoroso, era un penalti tan claro que solamente un ladrón como Melero López podía no pitarlo. El arbitraje hoy, no lo he querido decir hasta ahora, para no ensuciar esa parte del vídeo del principio, el arbitraje de hoy ha sido lamentable, bochornoso. Melero López, otro que quiere ser fantástico, otro que sabe a lo que se tiene que dedicar en esta liga adulterada y mugrienta española para ser un árbitro, porque realmente Melero López no era un árbitro que viniera ya con historial, no pitaba ni una falta al Barça. Todas las faltas del Celta las pitaba todas. Le dieron de hostias a Lewandowski, ni una falta le pitan a Lewandowski, ni una falta. La verdad es que el estadio desesperado, el estadio, sinceramente ha habido momentos, esto igual no se percibe tanto en vivo, el estadio estaba de los nervios con Melero López, no pitaba absolutamente nada. Y no pitó este penalti que era clarísimo, pero clarísimo, ya en vivo se vio clarísimo, sobre Dani Olmo. Y tuvo que llamarle del Cerro Grande, o sea, yo ya esto, el mundo al revés, que del Cerro Grande haya tenido que llamar a Melero López porque la vergüenza del penalti era tan clara, tan contundente, tan bochornosa, que hasta el antibarcelonista, hasta el más madridista de los árbitros, que es del Cerro Grande, tuvo que avisar a Melero López para decirle, mira, macho, es que el penalti es tan claro, tío, que o lo pitas o de verdad es que es de vergüenza. Y bueno, fijaros lo curioso, estas son las cosas que se ven en el campo y que no se ven mucho en televisión. La seguridad de Rafinha. Rafinha es espectacular. Rafinha en vivo es un jugador espectacular. Pero es que cuando Melero López le llaman un rato más tarde para ir a ver la jugada en el VAR, sin haber todavía decidido, porque iba camino al VAR, Rafinha coge el balón y lo pone ya en el punto de penalti para tirarlo él. Esto es un crack, esto es un capitán, esto es un jugador como la copa de un pino. Por supuesto, Melero López cuando fue al VAR se vio claro que era penalti, lo pitó y ya estaba Rafinha, bueno, sabiendo, claro, lo tiraba él. También porque ya sabéis que Lewandowski fue cambiado antes y entonces, bueno, pues Lewandowski lógicamente no estaba para tirarlo, ¿no? Pero Rafinha cogió el balón y metió un penaltazo, un golazo como una catedral, o sea, realmente espectacular. Hay ni chorradas, ni panencas, ni medias bobadas, ni penaltis que hay que no lo meto, no, un hostiazo le ha metido el balón, un golazo que se cayó el estadio. En ese momento se caía Montjuïc, se caía el estadio. La verdad es que fue una remontada espectacular del Barça. Hombre, hubiera preferido, ¿no? Sinceramente, haber visto un partido más aburrido, entre comillas, con un 2-0, y que el Barça no hubiera sufrido y que el Barça... Pero claro, es verdad que cuando estos partidos, al final los remontas, son partidos espectaculares. Un ambientazo en el campo increíble, la gente se marchó muy contenta y, bueno, aquí tenéis imágenes de la gente bajando de Montjuïc. Bastante gente. La verdad es que hoy el estadio estaba muy lleno, yo no sé, quizás por ser también Semana Santa había mucho turista, sí que es cierto, hoy sí que había, hoy parezco Xavier Bosch, había mucho turista, pero la gente animando, la gente muy bien, pero el estadio estaba, yo creo que hoy, bueno, había casi 49.000 localidades, estaba casi lleno, ¿no? La verdad es que estaba el estadio muy muy lleno, muy buen ambiente, y bueno, pues al final una victoria importantísima para seguir luchando por una liga que tiene que ser nuestra, para ver si el Barça le mete presión al Madrid, que juega mañana contra el Athletic de Bilbao y puede ser un partido muy difícil y pueden perder puntos. Si el Madrid pierde puntos, el Barça se lleva media liga. Hoy puede ser una remontada de llevarse media liga. Y bueno, pues aquí me tenéis, mira, aquí también me tenéis a mí, aquí bajando, porque subimos en autobús. Mira, voy a ahora contar varias cosas para todos estos tóxicos del entorno culé. Para subir había autobuses gratis del Barça, con lo cual tardé 5 minutos, bueno, y fue con mi hijo, tardamos 5 minutos en subir a Montjuïc. Ya veis qué problema en subir a Montjuïc, Llegas a las torres venecianas que hay a la entrada de Montjuïc, ahí tienes unos autobuses que según sale uno, llega otro, o sea, hay uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, te subes, es gratis, por supuesto, además,
y llegas a Montjuïc en 5 minutos. Oye, qué esfuerzo, qué trabajo subir a Montjuïc. Y ahí había gente que subía andando, pero porque quería. Al bajar no, al bajar fuimos dando una vuelta. Bajar es más fácil que subir, también todo hay que decirlo. Y nada, en 10 minutos estabas abajo. En 10 minutos estás en Plaza España. Y luego, bueno, pues aquí, de hecho, mira, aquí dejo alguna foto bajando, aquí estoy yo, bajando. Y también os dejo alguna foto del estadio. El estadio, la verdad es que está muy bien preparado. Yo hacía 30 años que no entraba en este estadio. La última vez fue en las Olimpiadas. Estuve en dos eventos de atletismo en 2 días diferentes en las Olimpiadas. Y bueno, pues 30 años, ¿no? La verdad es que el estadio está igual, con el pebetero, que se encendió con la llama olímpica, pero bueno, está muy bonito con el escudo del Barça, está muy bien preparado para que no se vea la pista de atletismo, y bueno, pues el estadio está bastante bien para ser lo que es, lógicamente, un apaño hasta que el Camp Nou esté listo. Bueno, chicos, hoy no os puedo contar mucho más, bueno, yo creo que he contado ya bastante. Igual hay cosas del partido que tengo un poco imprecisas porque vivirlo en vivo es otro rollo y es muy complicado acordarse de las cosas, de las vivencias, del ambiente que había en el campo, pero espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado de esta gran victoria, de esta gran remontada. Nosotros sí remontamos. Y nada, hasta el siguiente partido. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.